Buenas noches, hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de aquí trabajamos? Yo creo que todos trabajamos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí tenemos un negocio propio? ¿Pudiera ver las manos? ¿Cuántos de aquí tenemos un negocio propio? Gracias, son menos. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos tener nuestro propio negocio? Es una meta el llegar a tener el negocio propio. Somos poquitos y hay algunas manos. La instrucción de esta noche va, ahí está el título en la pantalla: asume un riesgo controlado, inversiones. Y viene derivado de este libro que hemos estado estudiando durante los viernes, El dinero cuenta, por Enrique García Portillo, quien es director de Colpac, todos los productos vegetarianos que se distribuyen y que son del Colegio del Pacífico. Él es quien escribe esta instrucción. Platicaba ahorita con el hermano Balbuena que cómo está. Es un libro bastante práctico, consejos financieros, tips de cómo llevar a cabo una mejor administración y cómo aprender más acerca del dinero, tener un concepto claro acerca del dinero. Ahora les preguntaba lo de los negocios y todo eso, porque es necesario tener clara la diferencia entre el ahorro y el dinero. ¿Será lo mismo acaso ahorrar a invertir? ¿En qué variará entonces? ¿Cuándo puedo decir que estoy ahorrando y cuándo puedo decir que estoy invirtiendo? ¿Alguien que quisiera comentar así brevemente? ¿Sí? Invertir. Ok. Ahorrar entonces es guardar el dinero, irlo acumulando poco a poco, pero ese dinero mantiene el mismo valor. E invertir quiere decir que pongo a trabajar el dinero y ese mismo dinero me genera ¿qué? Ganancias, exactamente. Esa es la diferencia en palabras sencillas. Vamos a ver la definición de invertir. ¿Qué es invertir? Definición número 1: cambiar el orden, la dirección o la posición de una cosa por los opuestos. Es cambiar el orden. Si voy hacia la derecha y voy a invertir mi camino, entonces voy a ir hacia el lado contrario, el lado izquierdo. Esa es la primera definición. Y la otra es emplear una cantidad de dinero en un proyecto o negocio para conseguir ganancias. ¿A cuántos de nosotros en algún momento nos han invitado a participar de un negocio? ¿Nos da miedo? ¿Hemos tenido la oportunidad? ¿Qué nos ha limitado a participar de un negocio? Si la pregunta fuese, ¿cuántos queremos ganar más dinero? Yo creo que todos levantamos la mano. ¿Cuántos queremos participar de un negocio? Quizás es menos. ¿Cuántos tenemos miedo de echar a andar un negocio? Esta tarde vamos a tratar de aprender un poquito más acerca de esto. Entonces, vamos a referirnos a la segunda definición en este momento: emplear una cantidad de dinero en un proyecto o un negocio para conseguir ganancias. Que ese dinero que tenemos a la mano pueda servir para crear ¿qué? Más dinero, más ganancias, generar utilidades. Previamente, para poder invertir, ¿qué debemos de tener? Ahorros. Entonces, el primer paso para poder invertir es tener un pequeño ahorro o una buena cantidad, pero algo ahorrado, algo apartado, destinado para poder invertir. Una vez con ese dinero, podemos echar a andar algún proyecto. ¿Por qué la mayoría entonces de las personas no invierte? Y esto pasa también muy seguido en nuestra iglesia. Muchos hermanos tienen el temor, quizás por ahí hay algunas razones, las más populares: el temor a los riesgos. Bueno, pero es que si pongo un negocio, tengo que comprar mobiliario, tengo que rentar un local, tengo que comprar mi producto y todo eso. Y si no me sale, pues ya perdí mi dinero.
mis ahorros. Temor a los riesgos. ¿Podemos calcular los riesgos? ¿Podemos medir los riesgos? ¿Saber qué tan riesgoso es un negocio? Pues no podemos medir el riesgo, no podemos asignarle una cantidad. Este negocio es 80% riesgoso. No podemos hacer eso. Sin embargo, podemos ir aprendiendo acerca de ese giro para que cuando nosotros decidamos emprender, tengamos un cierto conocimiento del área del tema. Y ese es el segundo factor. ¿Por qué la mayoría de las personas no invierte? Desconocimiento. Muchas personas tienen el ahorro, pero no saben en qué invertirlo. ¿Habrá gente así? Sí, es cierto, hay gente que tiene ahorrado y un buen recurso, que les gusta ahorrar, que no les gusta despilfarrar, y con el paso de los años tienen ahí su guardadito. Sin embargo, no invierten. ¿Por qué no invierten? Porque no saben en qué invertir. Y la otra razón es porque no saben cómo invertirlo. La buena noticia para los que no han invertido por un desconocimiento es que ¿cómo se quita el desconocimiento? Estudiando, aprendiendo. Entonces, si hay algo que me gusta, un área que me llama la atención y identifico una necesidad que no está siendo cubierta por nadie más en el mercado o en la sociedad donde yo me encuentro, y yo puedo suplir esa necesidad, me gusta y sé del tema, es una oportunidad bastante buena para empezar a invertir, y que entonces ese ahorro que tengo lo pueda convertir en más ganancias. No tienen los recursos suficientes. Por eso decíamos que el primer paso es tener un ahorro, partir de algo para que entonces podamos a invertir. Ahora, hay negocios, hay modalidades para invertir en las que no se requiere tener las exorbitantes cantidades. Su servidor está en el rubro de la construcción, y hace tiempo platicando en una ocasión con Joya, él me decía, oye, ya detecté o vi una oportunidad de inversión bastante novedosa, ¿no? Hablando en el ramo de la construcción. Y me decía, se llama comprar ladrillos. Y él decía, ¿pero cómo? O sea, comprar una pieza no, me dice, hay una constructora grande que se levanta rondas de inversión abiertas al público en general a través de su página, y tú decides cuánto comprar, cuánto invertir. Y se le llamaba ladrillos porque, digamos, a un ladrillo simbólicamente se le asigna una cantidad, y entonces en la cuenta personal yo puedo decir, bueno, un ladrillo de ese edificio me cuesta 200 pesos, pero tengo 5,000 ahorrados. Bueno, decido comprar tantos ladrillos y esos ladrillos me van a dar una rentabilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy aportando una inversión a esa constructora para que pueda construir, y cuando esté desarrollado todo el proyecto a largo plazo, por muchos años, será rentado, será un edificio de departamentos que va a ser rentado. Entonces, esos departamentos rentados a mí me van a estar dando un residual, y dependiendo de qué tanto haya yo decidido invertir, es lo que me va a ir pagando. Y decía, está interesante. Y así como es, hay muchas modalidades, y lo importante era que decía ahí que desde cantidades pequeñas, 200, 400, 500, 600 pesos. Pero si no nos ponemos a investigar, desconocemos, y entonces no sabemos cómo invertir y tenemos miedo a los riesgos. Y eso es lo que muchas veces nos suele pasar. Nos quedamos entonces en la inversión y pasamos a creer que tener el dinero guardado es la mejor opción, es la forma más segura de poder mantener seguras nuestras finanzas. Y viene el siguiente ejemplo. La inversión es mejor que el ahorro. ¿Por qué? Vamos a suponer que tenemos 10,000 pesos ahorrados en nuestra cuenta bancaria. Es algo que no vamos a gastar para nuestro gasto corriente, para los servicios, la renta, no. Eso es algo ahorrado exclusivamente que no vamos a tocar. Y decidimos meterlos al banco. Ahorita hay muchas modalidades en el banco que podemos invertir. Lo podemos poner a plazo fijo, hay otra modalidad que se llama a pagarés,
y el banco no nos permite utilizar ese capital por determinado tiempo, pero nos va a dar un porcentaje de interés o rendimiento, como le queramos llamar. Entonces, hacemos eso. Y el banco nos dice, ¿sabes qué? Por prensar esos 10,000 pesos durante un año, te voy a dar un rendimiento del 3% anual. Y como yo no sé cómo invertir ni en dónde invertir y me da miedo invertir, digo, perfecto, no hay forma más segura porque el banco no me va a robar. Y digo, está bien, adelante. Hay un factor entonces que nosotros debemos tomar en cuenta cuando invertimos de esta forma, que es la inflación. ¿Qué es la inflación? De manera sencilla, la inflación es ese porcentaje de devaluación que sufre el dinero, mismo que 10,000 pesos en el 2020 no vale lo mismo que 10,000 pesos en el 2023. Lo que comprábamos en el 2020 con 10,000 pesos no lo podemos comprar en 2023 porque las cosas han subido de precio. Eso es la inflación. Entonces, promedio anual en nuestro país más o menos está en el 3% anual la inflación. Entonces, decido meter mi dinero al banco y dejarlo a plazo fijo con un rendimiento anual del 3%. Al final del que transcurre el año, me dan mi rendimiento. Y entonces, ¿cuánto consigo? Si fue el 3%, consigo 10,300 pesos. Pero como generé una utilidad, también que tengo que cubrir impuestos, menos 100 pesos aproximadamente de impuestos y comisiones. ¿Cuánto terminamos ganando? 10,200. Pero la inflación es del 3%. Quiere decir que 10,000 pesos que yo invertí al siguiente año, lo que yo compraba con 10,000 pesos, lo puedo comprar con 10,300 pesos. Pero como pagué impuestos, al final del año me quedé con 10,200. Ahora, ¿gané o perdí? Perdí. Porque para que yo quedara igual, sin ningún beneficio, debía quedar con 10,300 libres. Pero como no quedo con 10,300 libres, sino quedo con 10,200, no gané. Aparentemente podemos decir, pues gané 200 pesos. ¿Quién te da 200 pesos? Pero esos 200 pesos 300 pesos es el margen de la inflación que hace, que es lo que las cosas se encarecieron durante el transcurso de ese año. Ahora, eso es poniéndolo a plazo fijo en el banco. ¿Qué pasa entonces si digo, no me quiero meter en rollos con el banco? Lo que voy a hacer mejor es guardarlo debajo del colchón. Así no tengo que pagar impuestos, no tengo que pagar ISR, nadie sabe de ese dinero, lo tengo en efectivo. Aunque esté en efectivo ese dinero, no se libra de la inflación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que está ahí al final de la lámina. ¿Gané o perdí? Perdí. Pero ¿qué pasa? ¿Alguno de ustedes les ha sucedido algo de esto? ¿Les suena familiar? No, quizás no el ejercicio del banco, pero sí el de que lo estoy guardando y no quiero gastar, mejor aquí el dinerito guardado porque no sé en qué, si no sé en qué meterlo, mejor lo tengo guardadito. Y entonces vamos perdiendo. Y debemos nosotros tener entonces cuidado, alerta. La inflación es algo que debemos tener siempre presente. La velocidad de la inflación generalmente es mayor que los rendimientos que te pueda dar el ahorro. Ahorita con la pandemia, la inflación subió demasiado. Hay países que las monedas que tienen están súper devaluadas. Hablamos de Argentina, hablamos de Venezuela, por mencionar algunos. Son países que la inflación los ha comido y que cada día tienen que ir actualizando la lista de precios de la canasta básica porque el dinero va devaluándose y entonces no conviene mantener guardado el dinero. El ahorro representa un incremento paulatino sujeto a riesgos de estancamiento. Entonces, tener ahorro no es malo por sí mismo.
pero debemos tener un propósito para el cual vamos a usar ese ahorro. Si no tenemos un propósito para usar el ahorro, entonces ¿en qué caemos? En estancamiento. La inversión permite tomar una ruta de ganancias efectivas que incrementará los recursos de una forma más rápida y efectiva. Ahora, nosotros debemos entonces catalogarnos en qué tipo de inversionista queremos ser. Este libro menciona 3 tipos de inversionistas. El principiante, el inversionista principiante, es aquel inversionista que no quiere correr muchos riesgos y no tiene tanto interés en que su ahorro le genere mucha ganancia. Simplemente con que no se devalúe tanto con respecto a la inflación, eso lo deja tranquilo. Entonces, ¿qué hace este inversionista? Compra un terreno, si tiene un ahorro, compra un terreno. ¿Por qué? Porque sabe que al año siguiente ese terreno ya no va a valer lo mismo. ¿Pierde o gana su valor un terreno? Gana valor. Entonces, no le va a estar dando rendimiento constante. Sin embargo, a largo plazo, cuando en algún momento decida vender, sí generará alguna ganancia. Entonces, ese es el inversionista principiante. Aquel que no corre muchos riesgos, que no indaga en diversos temas, que no se va a lo complicado, sino que prefiere lo simple para que su dinero no se devalúe, para que por lo menos mantenga su valor y si puede, gane un poquito. Ese es el perfil del inversionista principiante. Ahora viene otro perfil de inversionista, el especulador. Y aquí debemos tener cuidado con este perfil del especulador. La sierva de Dios nos dice que nosotros no debemos de ser de ese tipo de inversionistas, no debemos especular. ¿Quiénes son los especuladores? Aquellos que con poca inversión arriesgan ese dinero o el de los demás, buscando exorbitantes ganancias en un periodo de tiempo corto. Ahorita que fue el tiempo de la pandemia, se dio mucho, como todos estábamos en las casas, se dio mucho esas formas de ganar dinero a través de internet, las cuales eran muy especulativas. Habían unas que te decían, vamos a comprar Forex o vamos a comprar acciones de compañías y las vamos a comprar a precio bajo y en la bolsa, en plataformas, las vamos a ofrecer y cuando sube el precio vamos a vender. Y puede ser que de hoy para mañana, hoy compré en 1,000 pesos y mañana vendo en 5,000 pesos. Y esos son los especuladores. Pero puede ser que hoy compraste en 1,000 pesos y mañana por un factor ajeno a ti, esas acciones caen de valor y el día de mañana están a 500 o a 300 pesos. Entonces no nos sale la jugada. ¿Por qué? Porque estamos especulando, porque queremos correr cuando debemos ir caminando, debemos ir aprendiendo poco a poco, paso a paso. ¿Qué nos dice la mensajera del Señor referente a esto? El pueblo de Dios, este es Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 245, en el capítulo de la búsqueda de riquezas. El pueblo de Dios que ha sido bendecido con gran luz acerca de la verdad para este tiempo, no debería olvidar que está velando y esperando la venida del Señor en las nubes de los cielos. Que no olviden que deben abandonar las obras de las tinieblas y vestirse con armadura de luz. Nadie se haga ídolos de oro, plata o tierras y sirva con su corazón a este mundo y sus intereses. Existe una manía de especular en tierras tanto en la ciudad como en el campo. Los métodos antiguos, seguros y saludables de subsistencia están perdiendo su popularidad. La idea de acumular cuantiosos recursos con ayuda de las ganancias moderadas obtenidas mediante la laboriosidad y la frugalidad es una idea de la que muchos se burlan porque sostiene que ya no se adecúa a esta época progresista. El deseo de dedicarse a la especulación, comprando lotes de terrenos en el campo y en la ciudad o cualquier cosa que prometa ganancias repentinas y exorbitantes, ha alcanzado la intensidad de la fiebre, de modo que el cuerpo, los pensamientos y el trabajo se aplican a la adquisición de todas las riquezas terrenales posibles. En el tiempo más corto que se pueda, algunos de nuestros jóvenes tienen probabilidad de correr apresuradamente hacia la ruina a causa de este febril deseo de conseguir riquezas.
Este anhelo de ganancias abre la puerta del corazón a las tentaciones del enemigo. Y las tentaciones que sobreviven son de una naturaleza tan engañadora que hay quienes no pueden resistirlas. Y en el tiempo de la hermana White ya había gente que quería especular, que quería ganar dinero, grandes cantidades en un corto periodo de tiempo. Y menciona ahí que los modelos seguros, tradicionales, honestos, estaban dejando de ser populares porque la gente quería ganancias y ganancias y ganancias en grandes cantidades. ¿Pudiera ser que eso está pasando hoy en día? No, hay una oferta para poder invertir en formas que a veces no entendemos, pero lo que sí entendemos es cuando nos dicen, si entras con 5,000 pesos, en un mes recuperas tus 5,000 pesos, en 2 meses otros 5,000 pesos, ya llevas 10, y en el otro mes otros 5,000 pesos. Invita a más gente y vamos a ir ganando y vamos a ir creciendo. ¿Han escuchado esa metodología? ¿Los han invitado a alguna situación así? Esos son los inversionistas especuladores. Y la sierva del Señor nos advierte acerca de que no seamos así, que no caigamos. Y ahora el siguiente perfil es el inversionista profesional. Aquella persona que ya dejó de ser un principiante y que ha pasado el tiempo, ha hecho buenas ganancias, ha incrementado el capital, tiene más conocimiento de muchas áreas y con todas esas bases entonces puede hacer operaciones mucho más grandes. Y entonces se diversifica. Si empezó, invirtiendo en los bienes y raíces, bueno, brinca a otra área. Está en los alimentos y brinca a otra área, está en la hotelería y así. El inversionista profesional, ¿por qué? Porque ya ha ido aprendiendo con el tiempo y ganando experiencia, ya sabe dónde sí, cuándo no, con qué personas sí, con qué personas no, pero eso lo da el tiempo, el trabajo, la experiencia, el ser honestos, el empezar poco a poco. Y en estos tiempos a veces la paciencia es lo que más nos hace falta, ¿verdad? Porque lo que queremos es ver resultados inmediatos. Sin embargo, cuando hay pláticas con personas que han consolidado negocios, empresas y nos cuentan su experiencia, pues uno entiende que no ha sido de la noche a la mañana. Y es un camino de años, de décadas, de generaciones. La invitación esta noche es que nosotros podamos ser sabios y entender que primero debemos ir paso a paso, conociendo, con lo que esté a nuestro alcance, sin poner en riesgo la estabilidad de nuestra familia, nuestra economía, partiendo de un ahorro. Ahora, ¿se acuerdan que teníamos 2 definiciones? La primera es cambiar el orden, la dirección o la posición de una cosa por los opuestos, y la otra es emplear una cantidad de dinero en un proyecto o negocio para conseguir ganancias. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ir a Mateo, por favor. Mateo 25. Capítulo 14 al 30. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. ¿Qué hizo? Invirtió lo que tenía y generó ganancias. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2, pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué hizo el último? Ahorró, podemos decirlo, ¿no? Solo se dedicó a ahorrar.
Nunca dio el paso para poder invertir. Después de mucho tiempo regresa el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 y trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero acercándose el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echarlo en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Alguna vez nos habíamos puesto a pensar en esta parábola referente a las inversiones? Siempre lo hemos visto del lado de los talentos. Y es cierto, las lecciones bíblicas tienen tantas aplicaciones, pero a veces nos centramos solo en una. Pero cuando entendemos que el Señor quiere que nosotros crezcamos, nosotros por naturaleza tenemos un deseo de avanzar, de crecer, de ir por más. Y eso es algo que no podemos negar, porque todos los días los que trabajan están pensando en de que, y si tengo otro trabajo, si tengo otro empleo, puedo tener más entradas. Y los que tienen su negocio, bueno, puedo aplicar esta estrategia o puedo agregar más productos o servicios a mi negocio para que yo tenga más clientela. Y todos somos así, estamos pensando en cómo crecer, en cómo avanzar económicamente. Y la Biblia nos dice que a esa persona que tuvo miedo, que no se arriesgó, que no quiso estudiar, que no quiso aprender, que no quiso invertir, fue castigada, fue reprendida. Quiere decir que nunca echó a andar su mayordomía, nunca echó a andar los consejos financieros, nunca echó a andar la orden que le había dado su Señor. Crece, genera más. Ojalá que nosotros no estemos pasando por eso, y si estamos pasando por eso, pues nunca es tarde. Nunca es tarde para que nosotros decidamos emprender algo. Pero ahora vamos hacia la primera definición: cambiar el orden. Hasta ahorita todo ha sido enfocado a que nosotros invirtamos para que generemos y crezcamos económicamente. Pero ¿qué pasaría si decidimos cambiar el orden o la dirección de las cosas? ¿Cómo? ¿Cómo sería? ¿A qué me refiero? Es importante invertir no solo en lo material, pero si nosotros logramos invertir, si logramos crecer, si logramos aplicar esos consejos y somos exitosos, entonces cuando estemos ahí debemos cambiar el orden. Porque si nos va bien, entonces también nosotros debemos invertir no solo en el negocio, debemos invertir en educación de calidad. Si el Señor me ha bendecido, si voy bien, tengo que proveer para mis hijos. Tengo que ver para que tengan la mejor educación. Yo mismo tengo que seguir instruyéndome y capacitándome para ser una mejor persona, un mejor trabajador, un mejor jefe, un mejor cristiano, en todas las áreas. Tiempo para la familia. No debemos enfocarnos solo a trabajo, ganar más y ganar más. Si empezamos a hacer crecer el negocio, el capital, los ahorros, entonces también tenemos que empezar a cambiar el orden de las cosas. Más tiempo para la familia, tiempo de calidad, cultivar hábitos saludables. Muchas personas sufren muchas enfermedades porque solo se enfocan en el trabajo.
traspasan la hora de la comida, las horas de sueño, porque están enfocados en el trabajo. Reflexión personal: ¿cómo estoy llevando mi negocio? ¿Estoy siendo honesto con las ganancias que obtengo? ¿Es justo lo que gano? ¿O estoy abusando de esas personas porque desconocen cómo hago mi trabajo? Hay una frase allá afuera en el mundo que dice: yo no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé. Y hay veces que eso es utilizado porque como la otra persona ignora totalmente a lo que yo me dedico, se puede abusar y cobrar de más. Sin embargo, debe haber tiempo para la reflexión personal. Siempre como cristianos debemos cobrar lo justo, lo correcto, lo adecuado. Y está el último de la lista, pero no es lo menos importante: tiempo para conocer a Dios. Si hemos logrado consolidar algo bueno, debemos buscar más tiempo para conocer a Dios. Porque si hemos llegado a ese punto es porque Dios nos ha acompañado, es porque Dios ha estado ahí con nosotros. Dios ha permitido que esas bendiciones lleguen a nuestras manos. Y nosotros como mayordomos debemos hacer buen uso de los recursos, pero también de nuestro tiempo. Más tiempo para conocer a Dios. Y hay una frase que hace tiempo compartí en una sociedad de jóvenes estudiando un tema acerca de cómo manejan sus finanzas los judíos, pero que me gustó mucho, la cual dice que el dinero no debe ser el fin. Si nos hiciéramos la pregunta el día de hoy: ¿para qué trabajamos? ¿Cuál es el motivo para que nosotros trabajemos? Pues todos, la respuesta primera que llega a nuestra mente es: pues para ganar dinero, para pagar nuestras deudas, para pagar por lo que comemos, por lo que vestimos. Sin embargo, el dinero no debe ser el fin, sino debe ser el medio. ¿Para qué? Para alcanzar a otros, para ayudar a otros, para asistir a otras personas. Todo el esfuerzo que nosotros tengamos, debemos pensar siempre en los demás. Porque en el momento en que solo nos enfocamos a nosotros mismos, se desvirtúa esta situación. Y es por eso que las dos definiciones de invertir encajan perfectamente en nuestra vida cristiana. Emplear la cantidad de dinero en un proyecto de negocio para conseguir las ganancias. Pero si tenemos esas ganancias, si tenemos eso a nuestra mano, entonces pasemos a la otra, cambiemos el orden o la dirección de las cosas. ¿Para qué ganamos dinero? Para mis gastos, para mi casa, para mi familia, para los míos. Pero si cambio el orden y entonces deja de venir para acá, ¿a dónde empieza a ir? Allá afuera. Podemos alcanzar a otros. Empezamos la reflexión con estrategias para que nosotros podamos ir mejorando financieramente, para que no tengamos miedo a invertir, a intentar ganar más. Pero nunca hay que desviar la mirada de lo más importante. Y lo más importante en esta vida no es el dinero, es que nosotros cumplamos la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.